Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi querido espectador, solo quería recordar que esta historia no es mía, link del creador y de la historia en la descripción. El espacio imaginario estaba lleno de leyes físicas distorsionadas y una energía imaginaria desbordante. Ninguna criatura viviente podía sobrevivir allí normalmente. En medio de una energía roja flotante, una tenue voluntad aún parpadeaba, prueba de que el cuerpo al que una vez perteneció aún no se había desvanecido por completo. Fragmentos de su armadura destrozada se aferraban a ella, y su piel desnuda estaba cubierta de rastros de corrosión, señales claras de la batalla que acababa de librar. Himeko sujetó el cuerpo con fuerza. Ya no respiraba, solo se sumergía lentamente en la nada. Con el tiempo, incluso eso sería borrado por el espacio imaginario. Koji no se demoró. Tomando a Himeko en sus brazos, abrió el vacío y descendió de nuevo a la tierra. Bendición del alma. Otorga al usuario dominio de la energía del alma. Los ataques basados en el alma son ineficaces contra uno mismo, y el usuario puede percibir la presencia del alma. A través de la bendición, Koji pudo ver que dentro del cuerpo de Himeko aún permanecía un rastro de conciencia, aferrándose a la existencia. Ciudad celestial de Shenzhou, una habitación de hotel. Tras quitarse la armadura rota, Himeko se tumbó tranquilamente en la cama. Koji tuvo que admitir que la figura de Lumine no se comparaba. Himeko era más voluptuosa, madura en todos los sentidos. Un leve gemido escapó de sus labios al moverse. Cuando abrió los ojos lentamente, la habitación desconocida la hizo parpadear confundida. La cirugía salió bien, dijo una voz burlona cerca. Ahora eres un niño. Sobresaltada, Himeko se llevó la mano al pecho instintivamente, solo para sentir una piel suave. El movimiento hizo que la sábana blanca se deslizara, dejando al descubierto su cuerpo desnudo y delicado. Aunque no se alteraba fácilmente, la repentina sensación del aire fresco rozando su piel la hizo subir rápidamente la sábana y cubrirse de nuevo. Gracias por el obsequio, dijo Koji con ligereza, sonriendo. Himeko le lanzó una mirada fulminante, mitad avergonzada, mitad reprochándole. ¿Me quitaste la ropa?, preguntó, con las mejillas ardiendo. Koji señaló hacia el suelo. Lo que queda de ellos. La lucha y la erosión imaginaria no dejaron mucho intacto. Una sola mirada le bastó para saber que tenía razón. Los restos de su atuendo estaban hechos jirones, más allá de toda decencia. Usarlos sería peor que no llevar nada puesto. Debería estar muerto, ¿no? Himeko frunció el ceño. Recordó lo gravemente herida que había estado. Sin el apoyo de Kiana, no habría aguantado lo suficiente como para clavarle la lanza matadioses. Su caída al espacio imaginario había sido su último acto. Debería haberse ido. Te encontré mientras vagaba por este mundo, dijo Koji encogiéndose de hombros. Así que ahora tienes una segunda oportunidad. Una segunda vida, murmuró Himeko. No deberías decir. No tengo nada con qué pagarte, así que te doy mi cuerpo en su lugar. Bromeó ella, guiñándole un ojo con picardía. Señorita Himeko, usted tiene 30 años. Yo tengo 19, respondió Koji secamente. Su expresión se congeló. El aire quedó en silencio. Entonces, apretó el puño con fuerza. Aún así, no podía negarlo. Aquel joven tenía la fuerza suficiente para moverse libremente por el espacio imaginario. Solo eso ya era asombroso. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó en voz baja. Compruébalo tú misma. Koji le entregó el calendario que estaba en la mesita de noche. 4 meses. Un suspiro escapó de sus labios. Se preguntó cómo estaría Kiana ahora. Su propia muerte seguramente le había dejado una profunda huella en el corazón. ¿Podrías conseguirme algo de ropa?, preguntó con torpeza. No podía permanecer envuelta en una sábana para siempre. Koji asintió y le entregó el juego que había comprado antes, hecho a su medida. Era un conjunto rojo. Pantalones informales, una chaqueta con capucha y ropa interior a juego. Demasiado considerado. No sabía qué decir. Incluso había acertado con la ropa interior. Sonrojada, se vistió con cuidado bajo la manta. Koji, con expresión tranquila, ni siquiera pestañeó. Eso la sorprendió más que nada. ¿De verdad ha visto tanto que se ha vuelto inmune? ¿O es que me estoy haciendo vieja? Ella no sabía que Koji había desarrollado resistencia desde hacía mucho tiempo. Después de haber visto innumerables bellezas por todo Teyvat, pocas cosas podían impresionarlo. Bien. Debería presentarme como es debido. Soy Koji. Himeko sonrió levemente y negó con la cabeza. Para todos en su tierra, ya estaba muerta. El título de Valkyria ya no significaba nada. A su edad, ya estaba cerca de la edad de jubilación.
Incluso con estigmas artificiales, las valquirias tenían vidas cortas. Ese era el precio por luchar contra Honkai. ¿Dónde estamos?, preguntó, mirando por la ventana. El horizonte de la ciudad resplandecía con tecnología de vanguardia. Ciudad Celestial, en Shenzhou, respondió Koji. Ella asintió. Ya había estado allí antes, irónicamente, para citas a ciegas, pero las misiones siempre se interponían. Ah, claro. Kiana también está aquí, dijo Koji con una leve sonrisa. ¿Qué? Los ojos de Himeko se abrieron de par en par. ¿No regresó al cuartel general? La expresión de Koji se tornó cómplice. ¿De verdad crees que lo haría? Después de lo que te pasó, ¿crees que volvería, por miedo a lastimar a alguien más? Himeko guardó silencio. Tenía razón. Kiana jamás regresaría, no después de aquello. Cargaría con esa culpa sola, escondiéndose de Teresa y de los demás para siempre. Ese idiota, Himeko suspiró, llevándose una mano a la frente. Teresa y los demás no te culpan, dijo Koji con suavidad. No te eches todo encima. A veces está bien apoyarse en los demás. Te hará la vida más fácil. La familia Kaslana, añadió con una sonrisa irónica, nunca piensa antes de actuar. Es su forma habitual de actuar. Himeko soltó una risita y asintió con la cabeza. Sí, así son. Una cabeza llena de pasión, no de lógica. Cerebro externo. Me gusta ese término, dijo con una sonrisa burlona. Muy bien, vamos a verla. A ver si mi tonta alumna ha madurado algo. Se estiró con pereza, y el conjunto rojo realzaba a la perfección su figura madura. ¿Quieres tocar? Bromeó. Koji asintió seriamente. Por supuesto. ¿Puedo? Claro que no. Acabamos de conocernos. No te saltes ningún paso, dijo Himeko riendo y negando con la cabeza. Aún así, no le resultaba desagradable. Quizás el hecho de que él la hubiera salvado había suavizado su opinión. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse. ¿La había tocado mientras estaba inconsciente? Después de todo, se había despertado completamente desnuda Ciudad Celestial. Kiana estaba arrodillada en el suelo frío, temblando. La pistola que sostenía en la mano estaba presionada contra su barbilla. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Señor del vacío, no te dejaré volver a tomar el control. El Erscher del vacío nunca dejó de intentar apoderarse de su cuerpo. El espíritu de Kiana estaba casi quebrado. Si los Erscher volvían a ganar, Mei y los demás sufrirían. Ella no podría soportarlo. Si ella apretaba el gatillo, todo terminaría finalmente. Hacer clic. Los pasos resonaron en la noche. Kiana no los notó. La luz hacía tiempo que se había desvanecido de sus ojos azules. Los escalones se acercaban, y entonces una mano cálida le tocó suavemente la cabeza, acariciándole el pelo. El cuerpo de Kiana se quedó paralizado. Levantó la vista y vio un rostro familiar, bañado en lágrimas. Himeko, sensei. Su voz temblaba. ¿Es esto alguna ilusión que el Erscher creó para torturarme? ¿Por qué usar la imagen de Himeko para hacerme más daño? Cerca de allí, Furua estaba igualmente sorprendida. Estaba a punto de detener a Kiana cuando Himeko apareció, con vida. Eso era imposible. En esas circunstancias, Himeko no habría podido sobrevivir. Idiota. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en algo así? La regañó Himeko, frunciendo el ceño mientras le quitaba suavemente la pistola de la mano a Kiana. No podía culpar a Bronya por no creerlo. Ella misma estaba asombrada de estar viva. Pero ver la expresión rota y vacía de Kiana le partió el corazón. Has sufrido tanto, ¿verdad, Kiana? Kiana tocó la mano de Himeko. El calor era real. Las lágrimas volvieron a caer, esta vez de alivio. No era una ilusión. Himeko estaba realmente viva. Se arrojó a los brazos de Himeko, sollozando. Las lágrimas empaparon la camisa de Himeko en cuestión de segundos. Himeko le acarició el cabello con delicadeza. Aunque Kiana casi se había quitado la vida, no se atrevía a regañarla. En su interior, el Erscher del vacío se agitaba furioso. La muerte de Himeko había destrozado el corazón de Kiana. Ahora esa herida estaba sanando, lo que dificultaba mucho más la posesión. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo alguien que cayó en el espacio imaginario regresar con vida? Furua, encantado de conocerte. Soy un viajero entre mundos, dijo Koji, mirando hacia la tenue silueta espiritual. La gente común no podía percibir esa forma de conciencia. Viajero entre mundos, eso me suena. ¿Nos hemos conocido antes? Preguntó Furua. Lo siento. No lo recuerdo, respondió Koji. Furua frunció ligeramente el ceño. Ese apodo le traía recuerdos. Hacía mucho tiempo, muchos la habían llamado así, quizás antes de que su memoria se desvaneciera. ¿Te acuerdas de Elysia? Preguntó Koji. Elysia.
Furua se llevó la mano al pecho. Ese nombre le despertaba algo, cálido y a la vez lejano. No lo recordaba con claridad, pero sabía que pertenecía a alguien querido. Espera. Puedo enseñártelo, dijo Koji, mirando hacia Kiana, que había dejado de llorar pero seguía negándose a soltar a Himeko. Está bien, Kiana, dijo Himeko en voz baja, sonriendo. Esta vez no me voy a ir a ninguna parte. Kiana sorbió por la nariz y asintió. Lentamente, la soltó y luego se volvió hacia Koji con una mezcla de curiosidad y gratitud. Tú fuiste quien la salvó, ¿verdad? ¿Cómo podré agradecértelo? Preguntó tímidamente. ¿Qué te parece si te casas conmigo? Dijo Koji con una sonrisa burlona. El rostro de Kiana se puso rojo como un tomate. Normalmente tan descarada, de repente se puso nerviosa. En un mundo donde las mujeres superaban con creces en número a los hombres, la calma y el atractivo de Koji destacaban. Incluso sin una bendición de tipo encantador, su bendición de Laura lo hacía deslumbrante. Himeko se tensó ligeramente. No me digas que este idiota va a competir conmigo por un hombre, es broma. Ya tengo novia, dijo Koji riendo. Ante eso, Himeko sintió una punzada de decepción. Claro que alguien como él no estaría soltero. Aún así, tal vez tenía más de una. Mientras tanto, Kiana solo sonrió levemente. No estaba decepcionada. Lo único que sentía hacia él era gratitud. En fin, salvaste a Himeko-sensei. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Haré todo lo posible por agradecértelo, dijo Kiana con sinceridad, cruzando los brazos. Entonces saca más de 90 en todos los exámenes, respondió Koji con sequedad. Kiana se quedó paralizada. Eso es, imposible. Apenas aprobaba, y mucho menos sacaba 90. Las exigencias de este hombre son crueles. Himeko soltó una risita. Kiana, ¿no fue por eso que dejaste de ir a la academia St. Freya? ¿Para evitar los exámenes? Las mejillas de Kiana se pusieron rojas. No. Por supuesto que no. Sus ojos se atenuaron ligeramente. Simplemente no quiero volver a perder el control, no quiero volver a lastimar a Mei, Bronya ni a Teresa jamás. Sabía que era una bomba de relojería, peligrosa e inestable. Ya había lastimado a Himeko una vez. Si la Erscher volviera a apoderarse de su cuerpo, podría destruir todo lo que amaba. Niña tonta, dijo Himeko con dulzura, tocándole la frente. Teresa y las demás no te tienen miedo. Están preocupadas por ti. Te han estado buscando por todas partes. Lo sé, susurró Kiana, sacudiendo la cabeza. Pero aún no puedo enfrentarlos. No hasta que pueda controlar este poder por completo, sin el riesgo de volver a perderme a mí misma. Y no podía enfrentarlos porque ella había sido la causante de la muerte de Himeko. Hablando de eso, Himeko-sensei, ¿tu cuerpo? Preguntó Kiana en voz baja. Recordaba vívidamente lo mucho que Himeko había sido corroída por la energía Honkai y cómo lo había sacrificado todo usando la armadura del Caballero Escarlata. Incluso si la revivían, tenía que haber consecuencias. No te preocupes, dijo Himeko con una sonrisa, flexionando el brazo. Estoy bien. Nunca me he sentido mejor. Era como si su cuerpo hubiera sido reconstruido, como un coche antiguo restaurado con piezas nuevas. Reparé su cuerpo, añadió Koji. Mientras no vuelva a usar la energía Honkai, podrá vivir mucho tiempo. Himeko-sensei, por favor, descanse ahora, dijo Kiana con firmeza. Derrotaremos a Honkai para siempre. Es una promesa. Himeko esbozó una leve sonrisa. Había luchado lo suficiente. Era hora de dejar que la siguiente generación tomara el relevo. Está bien. Pero Kiana, deja de llamarme tía Himeko, ¿quieres? Dijo, frotándose la frente con impotencia. Kiana soltó una risita. Jeje, es la costumbre. Ver a su maestra con vida de nuevo, riendo y regañándola como antes, fue como un sueño. Me alegra mucho volver a verte, Himeko-sensei. Los tres se detuvieron en un pequeño restaurante. Tal vez era hambre, o tal vez volver a ver a Himeko le había reavivado el apetito. En cualquier caso, Kiana estaba devorando todo lo que veía. Si no hubiéramos reservado una sala privada, probablemente ya habríamos atraído a una multitud, dijo Koji, divertido. Kiana, ¿cuánto tiempo hace que no comes bien? Preguntó Himeko con una sonrisa de impotencia. Kiana tragó un bocado de comida y se frotó el estómago. Me quedé sin dinero, los platos que servían aquí no estaban nada mal, al menos comparados con las raciones enlatadas de las que había estado viviendo. Como miembro de la familia Erscher, no se moriría de hambre ni siquiera sin comida, pero la sensación de tener el estómago vacío seguía siendo insoportable. Himeko y Koji intercambiaron miradas, ambos entre risas y lástima. Pensar que el gran Erscher del vacío ha sido reducido a este lamentable estado. Kiana rió tímidamente.
En ese preciso instante, una mujer elegante vestida con uniforme de sirvienta se acercó a su mesa. Su cabello corto, de color gris dorado, brillaba como arena movediza. Cada movimiento, cada leve sonrisa, desprendía un encanto peligroso, como una rosa con espinas ocultas. Pero sus ojos delataban sorpresa. ¿No es Himeko? El arzobispo había confirmado su muerte, así que ¿cómo era posible que estuviera allí, viva? Valquiria de rango S de Eschixal, Rita Rosueise, dijo Himeko con cautela, frunciendo el ceño mientras su tono se volvía reservado. Kiana apretó sutilmente el agarre sobre su arma. No la volverían a pillar desprevenida, ni siquiera una valquiria de rango S como Rita. Koji apoyó una mano en el hombro de Kiana, con voz tranquila. Tranquila. Si pelean aquí, habrá civiles heridos. Kiana dudó un instante y luego asintió, aunque se mantuvo alerta. Rita, puedes contactar con Otto, ¿verdad? Preguntó Koji con naturalidad. Rita parpadeó con leve sorpresa y luego asintió. Esta situación sin duda interesaría al arzobispo. Poco después, la voz de Otto se escuchó a través del comunicador. Tranquila, pero teñida de una emoción contenida. Saludos, visitante de otro mundo. Soy Otto Apocalipsis. Koji podía percibir la tensión en sus palabras. Lo entendía. Al fin y al cabo, Himeko había vuelto a la vida. No me llames amigo, dijo Koji secamente. Has traicionado a demasiados. Otto soltó una risita al otro lado de la línea. Así que ya sabes bastante sobre mí. Aún así, toda traición tuvo sus razones. No hace falta que me lo expliques. Iré yo mismo a la sede de Eschixal. Entonces hablaremos. Excelente. Los estaré esperando en el cuartel general. Rita, llévate a Koji y a Durandal contigo. Colabora con él. Rita se enderezó. Entendido, arzobispo. Informaré a Lady Durandal de inmediato. Cuando terminó la llamada, le envió un mensaje a Durandal, que en ese momento estaba eliminando un nido de bestias Onkai en las cercanías. Poco después, un caballero alto y de cabello rubio entró en el restaurante. Con solo verla de pie, quedaba claro que esta mujer era inmensamente fuerte. Kiana, dijo Himeko con una sonrisa burlona, siempre quisiste convertirte en la valquiria más fuerte, ¿verdad? Pues bien, aquí está. ¿Quieres intentar luchar contra ella? Kiana se quedó paralizada. ¿Eh? Con solo contemplar la presencia serena e imponente de Durandal, le entró un sudor frío. Ella se había imaginado que la valquiria más fuerte sería poderosa, pero esto era de otro nivel. No había ninguna abertura, ninguna debilidad en absoluto. ¿Ah? Durandal arqueó una ceja. ¿El Erscher del vacío deseas ser la valquiria más fuerte? Parecía intrigada. Durandal no buscaba peleas, pero nunca rechazaba un desafío que pudiera ayudarla a hacerse más fuerte. Así es, dijo Kiana con seriedad. Quizás no pueda vencerte ahora, pero algún día lo haré. Durandal sonrió levemente. Estaré esperando. Si logras derrotarme, con gusto te otorgaré el título de el más fuerte. Al fin y al cabo, solo es una palabra. Nunca le habían importado los títulos vacíos. Rita añadió con una leve sonrisa. Kiana, si de verdad quieres eso, entonces trabaja duro. Lady Durandal se hace más fuerte cada día. Kiana se quedó boquiabierta. ¿Todos los días? ¿Estás bromeando? No es tan exagerado, dijo Durandal, divertido. Himeko asintió pensativa. He oído los rumores. La valquiria más poderosa en la historia de Eschixal. Rita soltó una risita. Para que quede claro, un rango S normal es poderoso. Pero Lady Durandal es el rango S en sí misma. No hay un rango superior. El arzobispo llegó a considerar la posibilidad de crear una nueva clase que llevara su nombre. Los labios de Kiana se crisparon. Básicamente tiene habilidades de protagonista. Ella pensaba que convertirse en una valquiria de rango S la convertiría en la mejor, pero esta mujer estaba en un plano completamente diferente. Kiana, dijo Koji con una sonrisa tranquila, si no logras dominar por completo tus poderes Erscher, nunca la alcanzarás. Lo decía como un elogio sincero. El talento de Durandal estaba bendecido por el mundo mismo. No era invencibilidad, pero sí un potencial ilimitado. Sin obstáculos, sin límites. Durandal no le dio mayor importancia. Presumir no iba en su naturaleza. ¿Y qué vais a hacer ahora? Preguntó. Sin la orden directa de Otto, ella ya habría llevado a Kiana de vuelta al cuartel general. Un Erscher sin control era más peligroso que cualquier bestia Onkai. Te llevaré a algún sitio, dijo Koji. Durandal asintió. Antes de eso, Kiana, una pregunta. ¿Por qué crees que las valquirias de rango S obedecen a Otto? Kiana parpadeó. ¿Por qué lo haces? Es un hombre manipulador, ¿no? Durandal sonrió levemente.
Porque él tiene el poder y la determinación. Solo él puede liderar Schicksal y mantener a la humanidad con vida contra Honkai. En este mundo no existe el bien ni el mal absolutos, añadió. Solo el deber. Himeko asintió con la cabeza. Seguía sin gustarle la política de Schicksal, pero no podía negarlo. Sin ella, muchísimas personas ya estarían muertas. Kiana suspiró. No podía refutarlo. ¿Te importa si comparto una bebida? Raven alzó sus manos vacías. A ambos lados de su cabeza, las bocas de Silent Night y Midnight Absinthe ya estaban alineadas, tan cerca que podía sentir el frío metal. Aún podía luchar, y había salido ilesa de situaciones peores, pero contra la gente que tenía delante, una pelea directa sería un suicidio. Si tuviera que elegir un solo objetivo, tal vez lograría un intercambio. ¿Contra todo este grupo? Imposible. No lo hagas, advirtió, tensando de nuevo la cuerda de su arco. Tenía las mejillas tensas por la vigilancia. El ambiente en la habitación no era estridente, pero sí letal, cargado de presión. ¿Tú eres esa? Los ojos de Raven se posaron en la mujer que a primera vista parecía común, pero que despertaba sus instintos. En ese momento, Raven comprendió perfectamente en qué lío se había metido. Lentamente, con cuidado, volvió a bajar la cuerda. Kiana. Raven, dijo Himeko, dándole una palmadita en el hombro con una leve sonrisa, no tienes mala suerte. Estás frente a un milagro. Raven, tú lideras, añadió Koji. Raven apretó los dientes y bajó la guardia. Bien. Sé a dónde quieres ir. No se atrevió a desobedecer la orden de Koji. Salió obedientemente para guiar el camino, mientras Koji se colocaba al final de la fila, sonriendo para sí mismo. Desde la primera vez que vi las estrellas en ese otro cielo, supe que esto iba a suceder. Era hora de usar el reino Elíseo como es debido. Da igual, murmuró Raven. Si tengo suerte, hasta me pagarán. No hace falta que busques pelea, dijo Koji con suavidad. Simplemente llévanos adentro. Raven le echó una mirada. Dejar entrar a forasteros en el reino Elíseo no era una prueba rutinaria. Implicaba una gran responsabilidad. Aún sin entender cómo Koji había descubierto el camino, se resignó y dijo, entonces te llevaré con la persona encargada. Cuartel General de la Serpiente Mundial. La reunión, convocada a toda prisa, llegó a su fin. Los rumores sobre el reino Elíseo ya se habían extendido más de lo que a Raven le hubiera gustado. En el estrado, Kevin escuchó el informe de Raven y se puso de pie. La terminal falló. Sí, dijo Raven. Lo solucionamos en el lugar, pero la situación en el interior no es estable. Incluso con la interferencia generalizada, alguien logró ver la señal. Que entren los invitados, respondió Serpiente Gris sin inflexión alguna. Kevin asintió. Si los Erscher iban a venir, había que prepararse. El reino no era para gente común. Todos en la sala sabían que era un mundo de almas. Nada en él era sencillo. Unas cuantas vueltas más adelante, llegaron al vestíbulo exterior. Una chica pareció descender flotando como un pétalo al viento, aterrizando suavemente ante ellos. Nadie la confundió con una persona común. Bienvenidos, cantó. Primera vez que nos vemos, mis deslumbrantes invitados. Sus ojos rosados se curvaron con picardía mientras su mirada recorría al grupo, deteniéndose en Kiana, luego en Himeko, y después en Koji, donde múltiples y distintas firmas del alma se enroscaban dentro de un solo cuerpo. Elysia, saludó Koji. Musa del reino. Oh. La sonrisa de Elysia se acentuó. Un Erscher y una chica con un futuro prometedor. ¡Qué maravilla! Kiana Kaslana, respondió Kiana en voz baja. Buque del Erscher del vacío. Elysia ladeó la cabeza. Erscher, nave, todo tan humano en la forma en que lo expresas. Me gusta. Sus ojos se dirigieron hacia el asiento del fondo. Y Kevin sabe perfectamente a qué me refiero. Kevin se levantó sin decir nada. Ya que estás aquí, dijo Koji, te he traído un pequeño regalo. Elysia aplaudió. Entonces permítanme ofrecerles un pequeño trato a cambio. Desde el pasillo se oía el paso pausado de unas botas blindadas. Durandal cruzó el umbral, y su sola presencia irradiaba una fuerza opresiva. Los hombros de Kiana se tensaron. Sin puntos débiles. Sin puntos vulnerables. La valquiria más fuerte, sin duda. ¿Ah, sí? Los ojos de Durandal se iluminaron con interés. ¿El Erscher del vacío desea convertirse en la valquiria más poderosa? Kiana sostuvo su mirada. Quizás no hoy. Pero algún día. Esperaré, dijo Durandal. Los títulos no significan nada para mí. Si me vences, te lo quedas. Raven observaba, atónito una vez más. ¿Cuántos monstruos puede albergar una ciudad?
Hasta luego, le dijo Kevin a Durandal, tranquilo como un glaciar. Si aún quieres luchar, te acompañaré. Elysia se rió. ¿Un duelo entre la cumbre de esta era y un campeón de otra civilización? ¿Cómo podría negarme a eso? Ella alzó la mano. Una luz se extendió por la terminal. Camino despejado. Por favor, pase. Durandal inclinó la cabeza. Entendido. Elysia se giró, y el resplandor que la rodeaba brilló como una pálida flor. Este es el reino elíseo. Ten cuidado. Aquí, las almas hablan más que las palabras. Kevin asintió en silencio. Raven se mantuvo a un lado. Los tres, Elysia, Kevin y los invitados, entraron. Las luces proyectaban largas sombras por el suelo mientras las puertas se cerraban tras ellos. La batalla entre el visitante y Kevin atrajo la atención de los demás recuerdos. Así que esa es la más fuerte de esta era, ¿eh? Me pregunto cuánto tiempo podrá resistir contra Kevin. Esto podría ser divertido de ver. Aunque solo queda el recuerdo, Kevin seguía siendo uno de los seres más formidables del reino elíseo. Tengo curiosidad, ¿cuántos años cumple Durandal este año? Rita pensó un momento. Lady Durandal acaba de cumplir 20 años. Esa era su verdadera edad. Rita era una de las pocas personas que realmente lo sabía. ¡Qué monstruo!, murmuró Pardofelis, impasible. Ni siquiera tiene 20 años y ya es tan fuerte ahí fuera, en el mundo real. Ya me he encontrado con esta chica antes. Una pequeña hoja de body flotaba sobre la palma de su. Se la había dado la propia Durandal. Su expresión se suavizó con una leve sorpresa. ¡Qué mujer joven tan excepcional! Auge. Durandal ni siquiera se molestó en ponerlo a prueba. Su puño chocó directamente con el de Kevin, y el suelo construido con datos bajo sus pies se hizo añicos, dispersándose en brillantes corrientes de código fragmentado. Ese único intercambio los dejó en igualdad de condiciones. Ambos retrocedieron. Kevin sonrió con aprobación. Con un gesto, innumerables fragmentos de hielo negro surgieron. Durandal los esquivó con rapidez, y la enorme presión de su poder sacudió el campo. Fuerza impactante. La caballero radiante. Luna Kindred encendió sus propulsores. La velocidad de Durandal se disparó y su siguiente puñetazo distorsionó el espacio mismo. Kevin se vio obligado a tomarla en serio. Grieta. Su oscuro escudo de hielo se hizo añicos. Kevin salió despedido hacia atrás, con los ojos llenos de admiración. No había nada que criticarle. Era una guerrera curtida en la batalla, de la más alta categoría. Es un monstruo. Kiana se quedó boquiabierta. Durandal apenas había hecho unos pocos movimientos, pero incluso el propio Erscher del vacío que habitaba en el interior de Kiana se había quedado en silencio. ¿Quién era ella exactamente? Incluso en su momento de mayor orgullo, Kiana sabía que necesitaría una sincronización perfecta de 6 núcleos para vencer a alguien así. De repente, una tormenta helada surgió del cuerpo de Kevin, formando 3 estrellas oscuras sobre él. Basta. Kevin. Ya basta. Gritó Elysia con urgencia. Se dio cuenta de que los datos del reino comenzaban a desestabilizarse. La carga en el sistema de Klein se disparaba. Si seguían peleando, la CPU de Klein podría literalmente quemarse. Kevin hizo una pausa, dispersando el hielo oscuro. Su mirada se suavizó. Eres impresionante, Durandal. Cuando tengamos tiempo, volvamos a entrenar. Durandal asintió, aunque un rastro de arrepentimiento persistía en su rostro. No se había esforzado al máximo. ¿Su senpai? Al finalizar la pelea, Durandal se volvió hacia su. ¿Se conocen?, preguntó Kevin, desconcertado. Jeje, la señorita Durandal ya ha conocido mi verdadero yo, explicó Su con una leve sonrisa. Gracias a su senpai, la burbuja del mundo dentro de mí se ha mantenido estable, dijo Durandal con gratitud. Antes de conocer a Su, ni siquiera podía usar su poder correctamente. Podría haber colapsado su burbuja por completo. ¿Burbuja mundial? La pequeña serpiente, Mobius, la observó con interés. ¡Qué sujeto de prueba perfecto! Tras salvar esa burbuja mundial, Durandal recibió un regalo. La capacidad de usar su poder, explicó Koji con calma. Durandal y Rita se quedaron sorprendidos. Pocos sabían algo así. Aquel tiempo fue verdaderamente inolvidable. Mobius suspiró. ¿Quién más que una niña loca pasaría por eso? Ella no creía en el misticismo, pero ahora sentía la tentación de pedirle consejo a Durandal. ¿Qué miras? Kiana frunció el ceño. La mujer de pelo rosa la estaba mirando fijamente. ¿No vas a salir?, preguntó Elysia, con los ojos brillando con un significado oculto. Kiana se quedó paralizada un instante, y entonces se dio cuenta de a quién se dirigía Elysia. Funua, ¿verdad? Apareció la figura de Funua.
Ella negó levemente con la cabeza. La mayoría de sus recuerdos de la era anterior habían desaparecido. Recordar a Kevin y a Suya era sorprendente. ¡Qué tragedia!, comentó Mobius. Al fin y al cabo, es un viejo conocido. Koji añadió con un suspiro. La suerte de Fua es terrible. Traicionada por sus propios alumnos, asesinada por Otto, su vida es una sucesión de desgracias. Ja. 7 traidores que se atreven a atacar a su propio maestro. Si hubiera sido yo, los habría abatido sin dudarlo. Se lo merecían. Tal vez sea mejor que todos murieran jóvenes, murmuró alguien. De lo contrario, Furua no habría sobrevivido a esa traición. Furua frunció ligeramente el ceño. Es así. Aunque no podía recordarlo, algo en ello le resultaba dolorosamente familiar. ¡Qué vida tan miserable!, dijo con una sonrisa cansada. Delegada de clase, susurró Kiana. No se había imaginado que el pasado de su mentora sería tan trágico. ¿Te gustaría que compartiera los recuerdos contigo?, preguntó Koji. Furua asintió. Por favor, hazlo. Quiero saber quién era yo antes. Por cierto, interrumpió Mobius, tu cuerpo debería seguir en manos de Otto, ¿verdad? Furua asintió. Sí. Probablemente él lo recuperó. Mi conciencia fue transferida a través del polvo de Taixu, pero mi cuerpo aún está fuera de mi control. Una bendición disfrazada, dijo Mobius. Al menos estás libre de la interferencia de la resonancia divina. No estaba particularmente interesada en Fua, aunque sí encontraba fascinantes a esos visitantes. Rita se mostró sorprendida en silencio. Así que Lady Fua es realmente la inmortal de la pluma carmesí. Koji soltó una risita. Tan desafortunado como siempre, pero sigo en pie. Hermana mayor Ua, no has cambiado nada. Griseo dijo con inocencia, mirando los pechos de ambas mujeres con sinceridad infantil. Fua. Ua. Si cualquier otra persona hubiera dicho eso, probablemente ambos los habrían borrado en el acto. Pero como se trataba de Griseo, solo pudieron tragarse su orgullo. Los niños hablan sin malicia. Los otros recuerdos les hicieron girar la cabeza. Solo ahora se dieron cuenta. Habían pasado tantos años y ninguno de los dos había evolucionado en absoluto. ¿Fuisteis vosotros dos víctimas de la manipulación capitalista o algo así? Los guerreros de la fusión aún tienen posibilidades de desarrollarse, comentó Mobius, asestando el golpe final al orgullo de Fua. Entonces no puedo desarrollarme porque es mi culpa. La compostura de Fua se quebró, su irritación apenas podía contenerse. Griseo, sin saberlo, había tocado su punto débil. ¿Eres Griseo?, preguntó Mobius con curiosidad. Griseo. Al oír ese nombre, todos los cazadores de llamas guardaron silencio. Todos conocían su historia, la de aquella que llevó a cabo el proyecto Arca, aventurándose sola hacia las estrellas. ¿Cómo está Griseo ahora?, preguntó Mobius en voz baja. Normalmente indiferente, sentía un cariño sincero por la niña. Está bien, respondió Koji. El arca en la que viajaba aterrizó sin problemas en un planeta lejano. Ahora mismo está en estado de hibernación. Mobius exhaló aliviada, pero frunció el ceño de nuevo. ¿Acaso Griseo se había metido en problemas? De repente, sintió el deseo de abandonar el reino Elíseo e ir a buscarla. Kiana, entrenarás aquí durante un tiempo. A todos les parece bien, ¿verdad? No hay problema, dijo Mobius, mirando fijamente a Fua. Tienes espacio de sobra para desatar el caos. Su tono estaba cargado de insinuaciones. Un Erscher vivo. Un material de investigación valiosísimo. Kiana no es una Erscher de núcleo único, ¿verdad?, preguntó Elysia. Mi cuerpo sí contiene múltiples núcleos de Erscher, admitió Kiana con vacilación. ¿Erscher multinúcleo? La curiosidad de Mobius se despertó. Eso nunca sucedió en la era anterior. Por cierto, añadió, ¿acaso ustedes, los Erscher, no odian a la humanidad? Bueno, yo. Kiana luchaba por responder. Sabía la verdad. No era la Kiana original, sino un clon creado para albergar núcleos Erscher. Furua resumió brevemente los antecedentes de Kiana y lo que ella había aprendido sobre la segunda erupción gracias a Schixal. Debido a que había borrado sus recuerdos mediante quemaduras, Kiana no recordaba nada de aquel suceso. ¿Los Erscher de esta época son tan patéticos?, Kalpas se burló. 6 núcleos y aún así perdidos. En nuestra época, un Erscher de un solo núcleo bastaba para masacrar legiones de guerreros de fusión. Una Erscher de 6 núcleos debería haber sido casi divina, sin llegar a ser la mismísima finalidad, y sin embargo fue derrotada con demasiada facilidad. Los demás parecían incómodos. La idea de que un equipo de 6 núcleos siguiera perdiendo era absurda. Maldita sea. Bastardo. Déjame salir,
Te mataré. La Earthshare del vacío que habitaba en Kiana se quebró. Provocada una y otra vez, estaba a punto de estallar. Cuanto más se enfurecía Earthshare, más aliviada se sentía Kiana. Era extrañamente catártico. Pero Kiana, esos múltiples núcleos deben estar pasando factura a tu cuerpo, suspiró Elysia. Kiana guardó silencio. Ya podía sentirlo. Su cuerpo se le escapaba de las manos, convirtiéndose en un recipiente para el Earthshare que llevaba dentro. Incluso sus sentidos se estaban embotando. La comida había empezado a no tener sabor alguno. Kiana, ¿por qué no dijiste nada? Himeko frunció el ceño. No se había dado cuenta de que la condición de Kiana era tan grave. Yo, no quería preocuparte. Después de que el Earthshare del vacío robara la gema de la conquista a Mei, la presión de los núcleos no hizo más que aumentar, murmuró Kiana. Elysia, tú puedes ayudarla, ¿verdad? Preguntó Eden. Elysia sonrió y asintió. Ya que va a entrenar aquí de todas formas, yo me encargaré de ello. Por cierto, ratoncita blanca, Mobius se volvió hacia Furua, cuando todo eso pasó, ¿no vinieron Kevin o Sue a ayudarte? ¿Qué estaban haciendo? Furua abrió la boca para responder, pero Koji intervino. Hace más de 1000 años, Kevin fue sellado en el mar cuántico. Sue estaba usando 1000 reinos un pensamiento para observar mundos paralelos. ¿Eh? Mobius entrecerró los ojos mirando a Sue. Un guerrero de fusión de tipo psíquico con ese tipo de habilidad. Kevin era el más fuerte de nosotros, ¿cómo lograste enviarlo al mar cuántico? Sue esbozó una sonrisa cansada. Yo no. Él decidió irse. No había manera de que pudiera haberlo vencido, ni siquiera con un ataque sorpresa. No te disculpes, dijo Kevin con calma. Si mi verdadero yo tomó esa decisión, fue por una razón. No tienes por qué sentirte culpable. Supongo que ustedes dos se separaron por el proyecto Estigmas, ¿verdad? Dijo Billube pensativo. Era lo único lo suficientemente importante como para dividirlos. ¿El proyecto Estigmas? Preguntó Durandal con curiosidad. El tono de Mobius se tornó sombrío. Un plan desastroso. Versión 0.5. La peor de todas. Si lo supieras, querrías detenerlo de inmediato. Frunció el ceño. Ella misma había revisado ese proyecto docenas de veces, solo para que esa oportunista de Mei eligiera la primera versión, la más brutal. Fue horrible, continuó, pero garantizaba la supervivencia. Si logras derrotar a Honkai, el proyecto no tiene sentido. De lo contrario, al menos la humanidad no sería completamente aniquilada. El grupo actual parecía incómodo. Aquello sonaba como un plan que ignoraba toda norma moral. Tu obispo, puesto que posee la bóveda espacial imaginaria, ya debe saberlo, añadió Mobius con frialdad. Si te lo ha ocultado, probablemente sea porque la verdad provocaría el caos. Durandal memorizó las palabras. Cuando regresara con Schixal, exigiría respuestas. Necesitaba saber qué era exactamente el proyecto Estigmas. Kiana permaneció en el reino Elíseo, mientras que Koji y los demás se dirigieron al cuartel general de Schixal. Su objetivo. Durandal quería interrogar directamente a Otto. Oh, mi querida amiga, por fin has venido, dijo Otto con una sonrisa radiante, abriendo los brazos. Cuando su mirada se posó en Himeko, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Arzobispo Otto, ser su amigo no significa que nos vayan a apuñalar por la espalda, ¿verdad? Dijo Koji con sequedad. Por ejemplo, el inmortal de la pluma carmesí. No dije nada. Estallido. Koji simuló apretar un gatillo. Un hombre normal se habría avergonzado, pero Otto no era un hombre cualquiera. 5 siglos de vida le habían dado un rostro tan duro como el acero. Aunque no tuve más remedio que volarle la cabeza a mi vieja amiga, después le recuperé el cuerpo, dijo Otto, sin mostrar el menor remordimiento. Koji no pudo evitar reírse. Así que esto es como decir, sí, maté a tu padre, pero lo resucité. Amigo mío, ¿de verdad puedes resucitar a los muertos? Preguntó Otto. Koji asintió con calma. Al ver eso, Otto exhaló aliviado y luego preguntó seriamente. ¿Qué quieres a cambio? Durandal abrió la boca, sin saber qué decir. ¿Todo es Schixal, o el mundo entero? Rita no pareció sorprendida. Sabía que todo lo relacionado con Kallen Kaslana tenía un profundo significado para Otto. Ayudar a revivir a Kallen no es problema, dijo Koji con serenidad. Pero tengo algunas condiciones. Adelante, respondió Otto. Aceptaría cualquier cosa con tal de traer de vuelta a Kallen. Primero, debes abandonar tu plan original. No más planes a escala mundial que puedan llevar a la humanidad a la ruina. Otto asintió. Si Kallen regresaba, ya no sería necesario el plan del árbol de los números imaginarios. Otto, nunca te has enfrentado con todas tus fuerzas a los Honkai, ¿verdad?
dijo Koji con un tono más severo. Has estado tan obsesionado con salvar a una mujer que dejaste que el resto de la civilización se derrumbara. Otto guardó silencio. No querrás que Kallen despierte a un mundo ya destruido, ¿verdad? Entiendo. Por extraña que sonara la forma de hablar de Koji, Otto no se ofendió. Inclinó ligeramente la cabeza. Haré todo lo posible por luchar contra el Honkai. Durandal y Rita lo miraron con incredulidad. Era la primera vez que veían a Otto tan serio. Sus ojos rebosaban de convicción, como si estuviera jurando lealtad a algo superior a él mismo. «Qué motivada», murmuró Rita. «¿Alguna otra condición?», preguntó Otto con calma. «Haría lo que fuera necesario para volver a ver a Kallen». «Eso es todo», dijo Koji. «Pero cuéntale a Durandal la verdad sobre su pasado». Durandal se quedó paralizada. No tenía ningún recuerdo de su infancia. «Por supuesto», respondió Otto con ligereza. «Debería haber aprendido tarde o temprano». «Tus padres son Siegfried y Cecilia», dijo Koji con naturalidad. «Tú eres la verdadera Kiana Kaslana». «Lady Cecilia». Durandal frunció ligeramente el ceño. Ese nombre, una de las valquirias más importantes de la generación anterior, le resultaba vagamente familiar, pero no le venía ningún recuerdo a la mente. Conocer su verdadero linaje no la conmovía demasiado. Esos recuerdos se habían perdido hacía mucho tiempo. Y tu yo actual, continuó Koji, existe en gran parte gracias a la intromisión de Otto. Si no hubiera sido por su intervención, Siegfried y Cecilia quizás nunca se habrían conocido. Para Otto, separar a los amantes no era más que otro experimento. Un peso de 2 kilogramos en la balanza del destino. Durandal miró a Otto con seriedad. Si él se oponía a la humanidad, ella estaría en el bando contrario. Pero si realmente quería luchar contra el Honkai, ella lucharía a su lado. A pesar de su resentimiento personal, reconoció que Otto la había guiado, enseñado y protegido. Haz lo que quieras, dijo Otto con una leve sonrisa, sin mostrar preocupación. Entonces, ¿que Kiana es técnicamente mi hermana? Preguntó Durandal, genuinamente sorprendida. En cierto modo, sí. K423 lleva la sangre de tu familia, confirmó Otto. Arzobispo, ella se llama Kiana, pero yo ya no soy esa persona, dijo Durandal en voz baja. Aunque conocía su nombre original, no tenía ningún deseo de recuperarlo. El nombre Durandal conllevaba los recuerdos de su vida actual. Jamás lo abandonaría. Ya veo, reflexionó Otto. ¿Pero no te molesta que Siegfried le haya puesto tu nombre a otra chica? La brillantez de la familia Kaslana nunca deja de asombrar. Incluso su sentido de los nombres desafía la lógica. No, respondió Durandal con calma. No tengo ninguna relación cercana con Siegfried. Ni siquiera lo recuerdo. Rita bajó la cabeza. Mis más sinceras disculpas, Lady Durandal. Debería habérselo dicho antes. Durandal sonrió levemente. Está bien. Lo entiendo. Nunca te aprovechaste de mí. Siempre me has tratado como a un verdadero amigo. Rita parpadeó, conmovida. Su señora era realmente demasiado bondadosa. Rita, dijo Otto, entregándole un archivo. Una nueva misión. Limpia las bases de la antientropía del mundo. No permitiré que obstaculicen la lucha de la humanidad contra el Honkai. Antientropía, una rama de Schicksal, nunca había preocupado demasiado a Otto. Solo los había tolerado porque no representaban una amenaza real. Pero ahora que estaba concentrado en destruir el Honkai, no podía dejarlos sin control. O se someten, dijo Otto con frialdad, o van a la cárcel. Sí, arzobispo, respondió Rita con una leve sonrisa. Comparado con el poderío de Schicksal, antientropía era pequeño. Sus mechs eran impresionantes, pero Schicksal contaba con innumerables contramedidas. El cuartel general conocía las coordenadas de todas las bases de antientropía. Nunca tuvieron una oportunidad real. Arzobispo, el actual líder de la antientropía, se encuentra en el mar cuántico. No regresará pronto. Otto hizo un gesto de desdén. Entonces, que se desmoronen. Sin el control del Eruscher de la razón, sus facciones se enfrentarán entre sí. Reúnan sus recursos. No serán útiles. Aún con la inmensa fortuna de Schicksal, Otto jamás rechazaría más activos. Bang. 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 Arg, ese bastardo de Otto. El resto fue una serie de palabrotas antientropía. En el Hyperion, Tesla golpeó la mesa con ambos puños. Llegaban informes de todas partes. Las bases antientropía estaban cayendo una tras otra. En tan solo unos días, Schicksal había aplastado múltiples fortalezas, de forma rápida y brutal, sin darles tiempo a reaccionar. ¿Qué demonios estará tramando Otto ahora?
El rostro normalmente tranquilo de Einstein se enrojeció de furia mientras murmuraba palabras impropias de una física. Habían confiado demasiado en la fuerza de antientropía. Pensaban que podrían hacerle frente a Schicksal, pero resultó que Schicksal simplemente no se había molestado en enfrentarse a ellos hasta ahora. En el momento en que Otto hizo un movimiento, fue atronador, absoluto. No les dejó ni un respiro. Teresa, ¿qué estará haciendo tu abuelo esta vez? Preguntó Tesla. ¿Cómo voy a saberlo? No he tenido contacto con él en meses. Teresa levantó las manos con impotencia. El ataque de Otto había sido limpio, preciso y despiadado. Sin dramatismos, solo una exterminación pura. Entonces se lo preguntaré yo misma, dijo Teresa. No hace falta. Te lo explicaré. Una voz resonó en la habitación. Koji apareció ante ellos, dejando la sala paralizada. Todos lo miraron con asombro y recelo. Encantado de conoceros a todos. Soy Koji, el viajero entre mundos. Hizo una reverencia cortés llevándose la mano al pecho. Doctores de la antientropía, continuó con calma, el objetivo de Otto ahora es derrotar a los Onkai. Está harto de estos juegos de facciones insignificantes. Pueden resistir y ser destruidos, o rendirse y cooperar. ¿Otto? ¿Luchando contra los Onkai? Se burló Tesla. La palabra de ese hombre vale menos que una patente falsa. Koji se encogió de hombros. Eso es todo lo que diré. Lo creas o no, es tu decisión. La expresión de Tesla se ensombreció. Si lo que decía era cierto, antientropía no duraría ni 6 meses. Ah, por cierto, Teresa, y me cuesta ahora con Schicksal. ¿Qué? Y me cuesta viva. La respiración de Teresa se aceleró. Todos habían dado por hecho que Himeko estaba muerta. La propia Teresa había estado preparando sus ritos funerarios. Koji asintió. Sin dudarlo, Teresa giró el timón del Hyperion, cambiando su rumbo directamente hacia el cuartel general de Schicksal. Nadie la detuvo. En realidad, todos sentían curiosidad por el repentino cambio de Otto. ¿Qué tramaba este loco esta vez? En el mar cuántico, Koji encontró a Kevin. Kevin, estoy aquí para hablar de los términos. ¿Condiciones? Kevin lo miró con cautela. Ni siquiera sabía quién era ese desconocido. Me llamo Koji. Ya habéis oído hablar de Serpiente Gris. Fui uno de los que gestionaron la entrada de Elysia al reino Elíseo. La mirada de Kevin se agudizó. ¿Y? ¿Qué piensa Elysia de Leroscher? Le cae muy bien Kiana, dijo Koji con naturalidad. Por cierto, Kiana tiene sangre Kaslana. Es tu descendiente. Soy Kevin, dijo secamente. Los Kaslana no significan nada para mí. Koji asintió. De acuerdo. La cuestión es que el arzobispo de Schicksal ha decidido apostarlo todo contra el Onkai. Tu proyecto de estigmas puede esperar. Los ojos de Kevin se entrecerraron. ¿Confías en que ese hombre pueda derrotar al Onkai? Había oído hablar de Otto por la Serpiente Gris, un genio manipulador que gobernó la facción más poderosa de la humanidad durante más de 500 años. Comparado con el liderazgo paralizado de la Polilla de Fuego en la era anterior, Schicksal era un modelo de estabilidad. Aún así, derrotar al Onkai no fue tarea fácil. Puedes llamar a Otto despiadado, pero no incompetente, respondió Koji. Desde el principio ha tenido un solo objetivo: salvar su luz de luna blanca. Luchar contra el Onkai es solo el medio para lograrlo. No estaba halagando a Otto. Simplemente era un hecho. Nadie sabía realmente lo aterrador que podía ser Otto cuando se desataba por completo. Voy a ver a ese arzobispo con mis propios ojos, dijo Kevin finalmente. Si de verdad puede luchar contra el Onkai, entonces el proyecto Estigmas puede esperar. ¿Quieres que te acompañe? Preguntó Koji. No hace falta, dijo Kevin, sacudiendo la cabeza. Levantó la mano. Un brillo relució entre sus dedos. Ya obtuve la gema del deseo. Un núcleo Erscher, la gema del deseo, que una vez perteneció al Erscher del viento, flotaba en la palma de su mano. Koji guardó silencio. Wendy, ¿en serio? No pudo evitar pensar en la otra Wendy, la emperatriz de los vientos, que podía arrasar montañas. ¿Y tú? Te derribaron en una emboscada de los titanes. Me quedé solo para observar qué planea hacer ese Erscher de afuera, dijo Kevin. La barrera de Walter no es nada. Podría haberla derribado en cualquier momento. Entendido. Entonces te dejo con ello. Koji asintió y desapareció, dejando a Kevin sumido en sus pensamientos. Un visitante de más allá de este mundo al menos no es un enemigo. Cuando Koji regresó al Hyperion, Tesla y Einstein se acercaron a él de inmediato. Señor Koji, ¿puede confirmar que Otto está realmente centrado en derrotar al Onkai? Preguntó Einstein con cautela. Sí, dijo Koji. Él y yo hicimos un trato.
Una vez que el Honkai sea destruido, finalmente obtendrá lo que ha estado persiguiendo toda su vida. Ja. ¿Ese lunático de pelo rubio? De ninguna manera puede lograrlo, resopló Tesla. Las probabilidades no son malas, respondió Koji. El Honkai de este mundo no es infinito. No puede volverse infinitamente más fuerte. Él esbozó una leve sonrisa. Llevas décadas luchando contra Otto. Seguro que sabes de lo que es capaz. Einstein no dijo nada, pero el rostro de Tesla se ensombreció. No podía discutir eso. Si Otto realmente hubiera querido aplastar a antientropía hace mucho tiempo, ya la habrían borrado. Si Otto realmente tiene la intención de luchar contra los Honkai, dijo Einstein finalmente, entonces podemos cooperar. Tesla exhaló y asintió. Sí. Por ahora, es todo lo que podemos hacer. Algún día, cuando Walter regrese. ¿Qué le pasó a la antientropía? No le va a gustar la respuesta. Sede de Eschixal. La isla flotante. Estruendosos estruendos resonaron en el cielo. Durandal, el ancla estelar inmortal, estaba inmerso en una feroz batalla contra una figura esbelta envuelta en una niebla negra. Qué interesante, realmente interesante. Durandal, eres sin duda la valquiria más fuerte de Eschixal. Durandal rió a carcajadas, con voz firme y enérgica. Pero la expresión de la otra mujer, Durandal corrompida por la voluntad de Honkai, estaba extrañamente distorsionada. ¿Quién eres en realidad? Preguntó Durandal con frialdad. Ja. Soy el Fua completo. Soy el verdadero y perfecto Erscher de la conciencia. La entidad rugió con una risa salvaje. En ese momento, no se guardó nada. Usted no es la señora Fua, dijo Durandal, sacudiendo la cabeza. Ella jamás haría daño a tanta gente inocente. Señaló los restos del naufragio bajo la isla flotante. La Erscher de la sensibilidad hizo una pausa, rascándose la cabeza. Ah, cierto. Sí, lastimé a esas personas inocentes. Pequeño Shi, para con esto. ¿A quién llamas pequeña Shi? Replicó la Erscher de la sensibilidad instintivamente. Se giró y vio a Koji y a su grupo de pie en la cubierta del Hiperión. Teresa miraba con incredulidad. Toda la sede de Eschixal estaba en ruinas. Señora Teresa, dijo Einstein con gravedad, esa reacción energética, es una Erscher. Tesla asintió al unísono con ella, a su lado. La expresión de Teresa se endureció. No se esperaba que un Erscher apareciera justo en el corazón de Eschixal. Yo no soy un Erscher. Protestó el Erscher de la conciencia. Soy Funua. Yo mismo derrotaré al Honkai. Honkai Will. Suspiro, los Erscher de hoy en día son imposibles de manejar. Pequeño Shi, revisa tu cuerpo, dijo Koji con calma. ¿Sientes algo extraño? La señora Erscher guardó silencio. Para ella, leer su propio estado interior era algo natural. El núcleo de Erscher. ¿Quién era ella en realidad? ¿Fua? ¿O la Erscher? Sus pensamientos se desbocaron en confusión. Ya no podía distinguir. Ja. Bien entonces. Si yo soy el Erscher, luchemos. Se cubrió la cara con una mano, riendo maniáticamente. Ya que soy una Erscher, me desataré por completo. Auge. Golpeó a Durandal con todas sus fuerzas, enviándola a volar. Un destello rojo brilló en sus ojos y cargó directamente hacia el Hiperión. Toma prestado a tu Judá por un momento. Koji tomó el arma enorme de manos de Teresa y comenzó a recitar un conjuro. El juramento de Judá. Producción con calificación 0. Barrera de gracia divina. Despliegue direccional. El juramento de Judá se activó como una caja de armas, liberando varias lanzas doradas. Engranajes entrelazados giraron mientras una luz radiante brotaba. ¿Qué? Ah. Una pequeña barrera de gracia divina envolvió a la Erscher de la conciencia. Ella gruñó mientras la energía Honkai dentro de su cuerpo se disipaba rápidamente. Esta era tecnología anti-Honkai. El poder de un Erscher no podía superar los límites del campo de gracia divina. Energía de contención. Sintió una dolorosa constricción en todo el cuerpo. Gracias a los recuerdos de Fua, supo exactamente qué era esa fuerza. Ni siquiera el poder de su conciencia pudo escapar. Estaba completamente sellada por el campo que Koji había derivado de la barrera de la gracia divina. Pequeño Shi, no te deseamos ningún mal, dijo Koji con dulzura. No eres un Erscher sin corazón. Aún puedes ser nuestro amigo. La Erscher de la sensibilidad gimió desde el suelo, con la voz amortiguada. HMPH, amiga, Teresa observaba a Koji en silencio, con una expresión compleja. La forma en que manejó a Judá, con una precisión aún mayor que la de ella, la dejó atónita. Había logrado reducir el radio de la barrera con tal exactitud que ni siquiera lo tocó.
Normalmente, envolvía tanto al portador como al objetivo. ¿Quién es el verdadero amo de Judá aquí? Cogí y disipó la barrera. El aura de Erscher se calmó. Como era de esperar, dejó de resistir, tal vez al darse cuenta de que ya no tenía la ventaja. Eres una Erscher. Y la Academia St. Freya, parece producir bastantes como tú. Oye, Eso es calumnia. Protestó Teresa. Santa Freya es una academia de valquirias. Cogí sonrió. Kiana, Mei, Bronya, quien actualmente hereda el núcleo de la Erscher de la razón, y Wendy, la Erscher del viento, todas de Santa Freya. Y ahora el cuerpo de esta Erscher pertenece a Funua. Pequeño Shi, con tantos Erschers, alguien tiene que liderarlos. Tú tienes el poder y la experiencia. Puedes guiar a Kiana y a los demás para derrotar a Lonkai. Teresa se quedó paralizada, incapaz de responder. Tesla y Einstein intercambiaron una mirada incómoda. Espera, ¿acabas de decir que Bron ya heredará el núcleo del Erscher de la razón? Los ojos de Tesla se abrieron de par en par. Sí, dijo Koji con naturalidad. El cuerpo de Walter ya no es apto para albergar el núcleo. Tesla y Einstein se miraron atónitos. Un asunto de tal magnitud, y no habían oído ni una palabra al respecto. Aún así, no pusieron objeción. Al fin y al cabo, Bron ya era una de los suyos. Las palabras de Koji impactaron a Teresa como una bomba nuclear espiritual. Solo pudo acurrucarse en un rincón, dibujando círculos en el suelo. ¿Santa Freya sigue siendo siquiera una academia propiamente dicha? Preguntó sin rodeos el Erscher de la sensibilidad. Teresa levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de indignación. Ella también empezó a dibujar círculos con frustración. No podía negarlo. Realmente había demasiados Erscher vinculados a su escuela. La energía Onkai de la Erscher se estabilizó gradualmente y volvió a ponerse de pie. Tras la charla de Koji, parecía haber aceptado la situación. Ya había tantas Erschers luchando del lado de la humanidad. ¿Qué razón tenía ella para oponerse a ellas? Bueno, entonces, dijo con una sonrisa, alguien tiene que guiarlos hacia la victoria. Supongo que ese es mi papel. ¿No más peleas? Durandal envainó su espada sagrada, sin percibir hostilidad alguna por parte de su oponente. No, dijo el Erscher sonriendo. Durandal, eres impresionante. Forjar tal fuerza por tu cuenta mucho más fuerte que esa Rita, pensó con aire de suficiencia. Ni siquiera perdió de un solo golpe. Disculpe, ¿qué fue eso? Durandal parpadeó. ¿Cómo debo dirigirme a usted? Preguntó con voz serena. Llámame Lady Erscher de la sensibilidad, respondió la mujer, palmeando con orgullo la placa de metal que llevaba en el pecho. El ojo de Durandal se crispó. Esa coraza, tan plana, sintió una leve e inexplicable irritación. Tras reencontrarse, Teresa se levantó de un salto y abrazó a Himeko con fuerza. No le quedó más remedio, ya que no era lo suficientemente alta como para alcanzarla de otra manera. Himeko, ¿qué piensas hacer ahora? Preguntó Teresa, aterrizando un poco avergonzada. Había echado mucho de menos a Himeko. Himeko sonrió dulcemente, como una anciana que abraza a una niña. Ya tengo edad para jubilarme, dijo con ligereza. Teresa asintió. En realidad, ella tampoco quería que Himeko volviera al campo de batalla. Otto, ¿no estás muerto? Bueno, era de esperarse. Puedes reemplazar tu cuerpo de acero cuando quieras, murmuró la Erscher de la conciencia, apretando el puño de nuevo. Otto miró la isla flotante, un tercio de la cual había quedado destruida, y suspiró con impotencia. ¿Qué husky tan destructiva era? Al menos la isla flotante no se había estrellado por completo. Si aún quieres pelear, adelante, dijo Otto, extendiendo los brazos. De todos modos, este es solo un cuerpo de acero del alma. Tengo muchos más. Tú. La Erscher de la sensibilidad apretó los dientes con furia. La expresión de suficiencia de Otto la enfureció aún más, pero no tenía dónde desahogarse. La conciencia de Fua se encuentra en el reino Elíseo, dijo Koji. Si quieres verla, ve allí. Deberías saber dónde está la entrada. ¿Ese viejo fósil está en el reino Elíseo? El Erscher de la sensibilidad recordó. Sí, había algunos recuerdos relacionados con ese lugar. Ahora que lo pienso, también está ahí dentro esa versión rígida y tensa de ella. Al recordar el cuerpo de la memoria Ua, el Erscher de la sensibilidad sonrió levemente, como si se le hubiera ocurrido algo divertido. Me voy. Cuando encuentre ese viejo fósil, volveré con ustedes. Desapareció al instante, dejando solo unas pocas plumas negras que caían al suelo. ¿De verdad puedo dejarla ir? Preguntó Teresa preocupada. Sigue siendo una Erscher, y una extremadamente poderosa. Teresa, ¿qué te parece la pequeña Shiki? Himeko sonrió. Como una niña, respondió Teresa sin dudarlo.
Apenas ha vivido un solo día, añadió Koji. Ambas mujeres esbozaron una leve sonrisa. Era cierto, no había mentiras. El Erscher de la sensibilidad acababa de nacer. En otro lugar, en la sala de reuniones, Otto se encontró frente a los dos líderes de antientropía. Entonces, doctores, ¿seguirán oponiéndose a Schixal o volverán a oponerse? Preguntó Otto con una sonrisa amable, esperando su respuesta. Einstein suspiró profundamente. Como era de esperar de ti, Otto. Conoces todas las bases de la antientropía. Se preguntaba cómo lo habría aprendido todo, pero aunque lo supieran, no importaba. Antientropía no tenía ninguna posibilidad de darle la vuelta a la situación. Otto, tengo una última pregunta, dijo Einstein con seriedad. ¿Te dedicarás de verdad a luchar contra el Onkai? No había permitido que Tesla hablara en absoluto. La pelirroja echaba humo en silencio a su lado. Por supuesto, respondió Otto. Lo juro por el nombre de Santa Callen. Otto Apocalipsis no se contendrá en esta guerra contra Onkai. Bien. De verdad te creo, dijo Einstein, mirándolo con complicidad. Entendía perfectamente lo que Callen significaba para Otto. Si juraba por ella, hablaba en serio. No todos en antientropía comparten tus ideales, continuó. Aún existen facciones que no puedes controlar. No pienso perder el tiempo en eso, dijo Otto con calma, apoyando la barbilla en las manos entrelazadas. Doctor Einstein, ocúpese de ello como mejor le parezca. No voy a malgastar nuestro limitado tiempo en política. ¿Qué tal si encarcelamos a quienes se nieguen a cumplir? Interrumpió finalmente Tesla. Me parece bien, asintió Otto. Él tampoco quería muertes innecesarias. Koji le había pedido que derrotara a Lonkai con el menor coste posible. En la base de la serpiente mundial, Serpiente Gris miró impotente a Lusky destructor de casas, el Erscher de la conciencia. Genial, otros tres alborotadores. Oye, lata de hojalata. Date prisa y déjame entrar al reino elíseo. Exigió. A sus pies yacían montones de restos de robos. Esos trozos de chatarra ni siquiera la habían frenado. Solicitando flores, murmuró la IA, claramente averiada. Sin otra opción, Gray Serpent abrió una línea de comunicación cuántica. Serpiente Gris, ¿qué ocurre? Se oyó la voz tranquila de Kevin. Lord Kevin, el Erscher de la conciencia, desea entrar en el reino elíseo, dijo la Serpiente Gris con respeto. Kevin guardó silencio. ¿Otro Erscher ya quería participar? El orden de las apariciones se estaba volviendo absurdo. ¿Quién se convirtió en Erscher esta vez? El Erscher de la conciencia, manifestado a través del cuerpo de Funua. Otra larga pausa. La expresión de Kevin era compleja. El cuerpo de su antiguo camarada, déjala entrar, dijo finalmente. No le importaba que Elysia conociera a otro Erscher. Cuando volviera al mundo real, tendría que ponerse al día con bastante gente. Koji regresó a Teyvat e intercambió anécdotas con Lumine sobre los últimos días. ¿Dainsleif? Sí, dijo Koji. De verdad conocía a tu hermano. Pero eran enemigos, así que no te acerques demasiado. Ese hombre persigue a los 5 pecadores, olvidando el poder que yace en su interior. No lo tenía planeado, asintió Lumine. De todos modos, no necesitaba que Dainsleif supiera nada de su hermano. Si es enemigo de mi hermano, entonces, hizo un gesto como si le estuviera cortando la garganta. Koji suspiró. A menos que te haga daño, no te preocupes por él. Déjalo en paz. Lumine asintió de nuevo. A Ether no le había contado toda la historia, pero sabía que su hermano había vivido una experiencia inolvidable. Koji, llévame a donde están los poderes elementales que aún quedan, dijo Lumine. Quiero dominarlos todos. Los elementos restantes, ¿eh? Koji sonrió con sorna. Podrías intentar absorber el poder del abismo. Es mucho más fuerte que la energía elemental. Paso, dijo Lumine con firmeza. No estaba preparada para algo así. La mayor parte del tiempo, el Alcor permanecía anclado cerca del bosque de piedra de Guyun. Por eso, los barcos que viajaban a Inazuma a través de la zona de tormentas eléctricas a menudo eran alcanzados por rayos. Sinceramente, si no fuera por motivos de negocios, Beidou no habría decidido zarpar ahora. El decreto Sakoku y el decreto de la caza de la visión habían tensado la situación de Inazuma. Los extranjeros no eran bienvenidos y ella no quería problemas innecesarios. Aún así, podemos unirnos a la fiesta, dijo Koji con una sonrisa. Bueno, al fin y al cabo, Ningguang ya pagó tu pasaje, respondió Beidou con una media sonrisa. Hablando de eso, ¿qué pasa entre tú y Ningguang? Parece que son muy cercanos, bromeó Beidou. Koji suspiró teatralmente. Obviamente, cayó rendida ante mi encanto irresistible. Beidou parpadeó y luego soltó una carcajada.
Ja. Eres gracioso, chico. Pero Ningguang tampoco es ninguna señorita. Los apoyo a los dos. Ella le dio una palmada en el hombro con fuerza. Capitán Beidou, continuó Koji con picardía, he oído rumores de que usted y Ningguang tienen ese tipo de relación. ¿Es cierto? Todos los que estaban en cubierta se volvieron con miradas curiosas. Beidou se quedó paralizada. ¿Qué clase de tontería es esa? Su rostro se enrojeció al comprender lo que él quería decir. Mis gustos son normales. ¿Quién empezó ese rumor sobre Ningguang y yo? Nosotros también lo oímos, murmuraron algunos marineros que estaban cerca. Beidou los miró con furia. ¿Incluso ustedes? Kazuha levantó la mano cortésmente. Yo también lo he oído. Eso casi la hizo perder la compostura. Beidou gimió, agitando una mano. Basta. Si escucho más chismes, los tiraré a todos por la borda y tendrán que nadar hasta casa. La tripulación corrió inmediatamente a sus puestos, completamente aterrorizada. Koji sonrió en voz baja. Beidou era realmente una mujer interesante. Transcurrió el tiempo mientras el Alcor llegaba a la zona de la tormenta. Los truenos retumbaban. Los relámpagos iluminaban las nubes y el estruendo del trueno resonaba en el mar. La atmósfera sofocante dificultaba la respiración. Beidou se mantuvo firme. No era la primera vez que navegaba en medio de una tormenta eléctrica. Muy bien, muchachos. Prepárense. Gritó desde la proa, con la voz llena de fuerza. Ninguno de sus marineros vaciló. Todos confiaban en su capitán. Por fin vamos a tocar tierra, murmuró Lumine, desparramada en su litera como un pez fuera del agua. Odio los barcos. Koji le echó un vistazo. ¿No te sentías así cuando viajamos en la aeronave antes? Es totalmente diferente. Los dirigibles no se sacuden así a menos que algo explote, gimió Lumine. El Alcor era de construcción sólida, pero para quienes no estaban acostumbrados a viajar por mar, el balanceo podía marearlos. Una vez que entraron en la zona de tormentas, las sacudidas se intensificaron. Paimon revoloteaba cerca sin ninguna preocupación. Poder volar tenía sus ventajas. Tras lo que pareció una eternidad, el Alcor finalmente logró atravesar la tormenta y atracar sano y salvo en el puerto de Inazuma. Koji, vamos a sintonizar con la estatua de los 7, dijo Lumine, subiendo a la cubierta y mirando hacia la estatua del arconte eléctrico que se alzaba imponente a lo lejos. Ese será mi tercer elemento. Koji asintió y utilizó la teletransportación para llevarla directamente hasta la estatua. Una bendición espacial. Realmente conveniente. Ahora he recuperado el poder de Electro, dijo Lumine, contemplando la brillante esfera de energía que sostenía en su mano. Siento que he recuperado parte de mi fuerza. Lamentablemente, la gran espada dorada y sus alas de luz seguían selladas. Malditos principios celestiales, cuando me los vuelva a encontrar, con 3 elementos ahora, analizó Koji, puedes defenderte incluso contra un dios. Tal vez no ganes, pero tampoco serás derrotado de un solo golpe. A menos que sea algo como Musou no Itotachi, añadió secamente. Sin poder divino, sigue siendo imposible de bloquear. Entonces reuniré más elementos. Dijo Lumine con firmeza. Llévame a las otras naciones, Koji. Cuantas más resonancias, más segura. Koji estuvo de acuerdo y la llevó ante Sumeru y Fontaine para una mayor sintonización. En cuanto a la estatua de fuego de Nadolan, debido a circunstancias especiales, solo pudo resonar brevemente, pero incluso eso aumentó enormemente su fuerza. Poco después, Koji y Lumine regresaron a Inazuma. Esta sensación de poder, es increíble. Lumine apretó los puños. Ahora controlaba la fuerza de los 5 elementos. No existía ningún otro ser como ella en todo Teyvat. Koji, tenerte cerca me hace muy feliz, dijo Lumine de repente, inclinándose para darle un beso en la mejilla. Paimon se cubrió los ojos con sus manitas, pero aún así miró a través de sus dedos. Lumine no se sonrojó en absoluto. Después de todo lo que habían vivido, la vergüenza hacía tiempo que había dejado de existir entre ellos. Koji, ¿crees que podría derrotar al Shogun Raiden ahora? Preguntó con seguridad. Lo más probable es que te dé una paliza, respondió Koji, apenas conteniendo la risa. Pero si se tratara de los arcontes Dendro o Hidro, probablemente podrías vencerlos a ambos. La Dendro es un poco tonta. Tiene 500 años y sigue siendo prácticamente una niña, y ni siquiera es humana. Solo ha vivido tanto tiempo por una maldición. Y la Hidro Archon, Furina, ella solo es una artista, no una luchadora. De acuerdo. Lumine hizo un puchero, pero no discutió. En los muelles, Eula y las demás esperaban. Todas eran bellezas excepcionales, y aunque muchos estibadores las miraban disimuladamente, ninguno se atrevía a acercarse.
Cada uno de ellos portaba una visión, y dado que el decreto de la caza de visiones seguía vigente, cualquier forastero que la poseyera arriesgaba su vida. La gente susurraba con ansiedad. ¿No temen que les confisquen sus visiones? Después de todo, el decreto provenía directamente de la propia Raiden Shogun. Los poseedores de la visión extranjera que entraban ahora, era difícil no preocuparse. Toma, no querrás que nadie descubra que la comisión Yashiro ha estado ayudando en secreto a la resistencia, ¿verdad? Las pupilas de Toma, de cabello rubio, se contrajeron. Al saber eso, Koji sintió un pánico inmediato. Si el Raiden Shogun, o incluso Kujo Usara, se enteraran, toda la comisión Yashiro estaría acabada. Este tipo de cosas son motivo de decapitación. Tranquilo, Toma, dijo Koji con una leve sonrisa. No se lo diré a nadie. Pero me interesa el Shirasagi Jimejimi de Inazuma. El corazón de Toma dio un vuelco. Maldita sea. Así que su objetivo era Kamisato Ayaka. No le quedaba más remedio que llevárselos ahora mismo. Si se negaba y la noticia se filtraba, la comisión estaría acabada. Yo mismo te presentaré a Lady Kamisato, dijo Toma con una sonrisa amarga. Con la ayuda de Toma, los trámites se desarrollaron sin problemas y él llevó al grupo a la finca de la comisión Yashiro. La finca Kamisato se ubicaba junto a la costa, tranquila y apartada, sin vecinos cercanos. La comisión había elegido este lugar por su proximidad al gran santuario Narukami. Cuando la comisión apenas podía mantenerse en pie, fue la propia Yaemiko quien intervino y los salvó. Estar cerca del monte Yougou también significaba contar con la protección de los Wuji. Encantado de conocerle. Sucesor del arte de la esgrima Kamisato Ri. Kamisato Ayaka, a su servicio. Los ojos de Ayaka eran de un suave color gris azulado. Su cabello pálido estaba recogido en una coleta alta, con el flequillo enmarcando su frente, y un pequeño lunar en el rabillo del ojo le añadía un toque de encanto. Vestía un ori degradado con una falda plisada azul oscuro y una coraza negra ajustada sobre el pecho. Sus modales eran elegantes y serenos, irradiando una gracia noble. Una joven perfecta en todos los sentidos, y lejos de ser un mero adorno. Koji sonrió levemente. La admiraba sinceramente. Soy Koji, un viajero de paso. Soy Lumine. También podéis llamarme la viajera, aunque prefiero que me distingan de los demás, dijo Lumine con voz serena. No todo el mundo podría lograrlo, respondió Ayaka con cortesía. El grupo se presentó. Las palabras y la postura cuidadosas de Ayaka delataban disciplina y cautela. Tras escuchar la explicación de Toma, se dio cuenta de que Koji ya conocía los vínculos secretos de la comisión con la resistencia. Si la comisión Tenryou se enteraba, ni siquiera Wujiyae podría protegerlos. Apoyar la resistencia rozaba la traición. Su hermano se encontraba en la casa de Techa Basira, en la misma ciudad, así que, por el momento, ella tenía que hacerse cargo de la situación por sí misma. Inazuma tiene la danza Shirasagi, Mondstadt tiene la danza de la sacerdotisa, Liyue tiene algo similar. Preguntó Koji con curiosidad. Shene pensó un momento y negó con la cabeza. No estoy segura. ¿Cuenta la danza del exorcismo Yaxa? Preguntó Lumine en tono juguetón, recordando el término que Xiao había usado. Probablemente no, respondió Shene tras una pausa. Ayaka permaneció en silencio, simplemente observándolos. No parecían hostiles, lo que alivió un poco su tensión. ¿Cómo te enteraste de esto? Preguntó finalmente. Esa alianza entre la comisión Yashiro y la resistencia se había mantenido en secreto. Solo unos pocos lo sabían, y desde luego no alguien ajeno a la organización como Koji. Digamos que tengo mis propios canales especiales, respondió Koji con naturalidad, cambiando al fluido idioma Inazuman. Y creo que tampoco querrías que el Shogun se enterara de esto, ¿verdad, señorita Ayaka? El rostro de Ayaka se puso rojo. La forma en que lo había dicho, sonaba demasiado a algo sacado de esos dramas románticos especiales. ¿Estás intentando que haga ese tipo de cosas? Espetó Lumine, con las manos en las caderas. ¿No te gusta? Bromeó Koji. Claramente estaba jugando con el famoso meme. Soy el perro de Kamisato Ayaka. Lumine miró a Ayaka y luego asintió seriamente. Ayaka es muy linda. Tal vez debería considerar, los dedos de Ayaka se apretaron contra su falda, con el rostro ardiendo de un rojo intenso. Sentía que la cabeza le iba a estallar. ¿Qué clase de lobos eran esas personas? Eula y las demás suspiraron con impotencia. Hacía tiempo que se habían dado cuenta de que Lumine era mucho menos recatada de lo que aparentaba. Una auténtica diablilla. Ejem. No tengo esos pensamientos, logró decir Ayaka finalmente. ¿Puedo preguntar qué la trae a Inazuma? Viajes, por supuesto, dijo Koji alegremente. En nuestro grupo hay gente tanto de Mondstadt como de Liyue. Ayaka volvió a guardar silencio.
Venir a Inazuma ahora, bajo el decreto de la caza de la visión, era una imprudencia. He oído hablar de ti. El viajero que ayudó a Mondstadt a derrotar al dragón y que apoyó a Liyue Kixin y Miguelid contra un dios antiguo. ¿Considerarías cooperar conmigo? Preguntó con cautela. Inazuma necesitaba una brisa exterior para agitar sus aguas estancadas, pero no podía confiarlo todo solo a ella. ¿Por qué todos los países que visitamos acaban sumidos en el caos? Suspiró Lumine. Tal vez porque eres el protagonista del mundo, dijo Koji con falsa solemnidad. El cielo confía sus mayores pruebas a los elegidos. No quiero ser la protagonista, gruñó Lumine. Solo quiero un viaje tranquilo. Koji se encogió de hombros. Si tiene que ver con esa astuta zorra de pelo rosa, paso. No quiero tener nada que ver con sus intrigas. Los labios de Ayaka se crisparon. No podía negar que él tenía razón. Guji-sama no tiene otra opción, interrumpió Toma en voz baja. La decisión del shogun es absoluta. Koji resopló. Eso es solo porque la zorra de pelo rosa es perezosa. Podría hacerlo ella misma, pero hace que otros hagan el trabajo. Pequeño, llamarme así no es muy agradable, ¿sabes? Una voz dulce y burlona se escuchó desde la puerta, tan suave que a todos los hombres les temblaban las rodillas con solo oírla. En ese momento, todos se dieron cuenta de que Koji no había exagerado. Una mujer de cabello rosa apareció con gracia, su sonrisa astuta era una mezcla de encanto y picardía. La mismísima Yae Miko. Como descendiente del clan del Zorro Blanco, la belleza de Yae Miko era impresionante. Su larga y sedosa cabellera color rosa cereza caía hasta su cintura. El Electrovision colgaba con gracia del dobladillo de su elaborada túnica de sacerdotisa, de colores yin-yang. Sus piernas de porcelana estaban al descubierto bajo la falda corta, brillando como jade blanco. Yae Miko era una mujer de gran astucia y aplomo, descendiente directa del clan Akushin y asistente personal de la propia Shogun Raiden. Guji-sama, Kamisato Ayaka se inclinó respetuosamente. Yae Miko sonrió perezosamente. Pequeña Ayaka, acabo de escuchar algo muy interesante. ¿Algo sobre apoyar a la resistencia? El rostro de Ayaka palideció al instante. Si Yae Miko decidía seguir adelante con esto, la comisión Yashiro quedaría arruinada. Comparado con tu hermano, aún eres muy inexperto. Sé lo que has estado haciendo desde hace tiempo. No te preocupes, no he tomado ninguna medida. Eso significa que lo apruebo tácitamente, dijo Yae. La resistencia era, al fin y al cabo, una herramienta útil pero inestable. Sabía que no podían cambiar realmente el orden estancado de Inazuma. Encantada de conoceros, viajeros. Soy la actual Guji del Gran Santuario Narukami. Yae Miko. Oh, he oído hablar de ti por Cloud Retainer, respondió Koji con una sonrisa burlona. Dijo que eras adorable de niño. Raiden solía tenerte en brazos para que te calentara las manos. Tos. Yae Miko se atragantó a mitad de la respiración, y su elegancia contenida se resquebrajó por primera vez. Lo peor. Ni siquiera podía negarlo. Cloud Retainer era mucho mayor, y antes de adoptar forma humana, Yae ya había sido utilizada de esa manera. Maldita sea esa vieja, pensó Yae con amargura. ¿Tiene que contar todas sus historias vergonzosas? Ayaka parecía dispuesta a cavar su propia tumba y desaparecer. ¿Por qué estoy aquí para esta conversación? Yae la miró. ¿Debía borrar el recuerdo con un hechizo o por la fuerza? Guji-sama, no he oído nada. Exclamó Ayaka al instante, poniéndose firme como un soldado. Buena chica, murmuró Yae. No esperaba que Cloud Retainer se lo contara a él, de entre todas las personas. Esa interrupción la había desestabilizado por completo. Lo odiaba. ¿Cómo está Ganyu últimamente? Preguntó, cambiando de tema. Se ha tomado un merecido descanso del trabajo, respondió Shene con calma. ¿Sigue siendo la misma adicta al trabajo, suspiró Yae. Su hermana pequeña no es mejor. ¿Cómo puede ser divertido trabajar sin parar? Hay peces que pescar, tofu que comer, novelas que leer. Su mirada volvió a posarse en Koji y Lumine. En fin, vayamos al grano. Necesito vuestra ayuda para despertar a mi testarudo y adorable dios. ¿Por qué no lo haces tú misma? Preguntó Lumine con el ceño fruncido. Yo. Yae se señaló a sí misma, fingiendo inocencia. ¿Una zorrita débil como yo luchando contra el Shogun Raiden? Me vaporizarían. No soy lo suficientemente fuerte. Pero ustedes dos derrotaron al antiguo dios social, ¿no es así? Son más capaces que la mayoría de los mortales. A pesar de su aislamiento, Inazuma tenía maneras de mantenerse informada. Si lo consigues, añadió Yae con picardía, puedo presentarte personalmente a la pequeña Ayaka. Guji-sama. Ayaka jadeó, atónita. ¿Acababa de venderme? Yae sonrió con picardía. Ayaka, piénsalo.
Si este viajero puede derrotar al Shogun, al menos es de nivel divino. ¿No sería un buen rival para ti? Ayaka vaciló. Lo que ya había dicho no era del todo erróneo. Contar con un aliado tan poderoso aseguraría el futuro de la comisión Yashiro. Pero negó con la cabeza. No podía tomar una decisión así a la ligera. De acuerdo, dijo Koji de repente, con una sonrisa burlona. Yo me encargaré de tu problema con el Shogun. Pero una vez que gane, tendrás que permanecer transformado en zorro durante 3 días conmigo. Lumine y las demás intercambiaron miradas, visiblemente tentadas. Yae Miko era deslumbrante en su forma humana. Seguramente su forma de zorro sería aún más adorable, tal vez incluso suave al tacto. Yae se quedó sin palabras. Así que de eso se trata. Incluso ella, tan segura de sí misma como era, se sonrojó al pensarlo. Volver a ser sostenida como una pequeña zorrita, qué vergüenza. Bien. Espetó entre dientes. Por el amor de mi estúpido Dios, lo soportaré. Excelente, dijo Koji, haciendo una reverencia dramática. Permítanme presentarme de nuevo. 12º heraldo de los Fatui, nombre en clave a Otian. El 13º heraldo, el viajero, informando, añadió Lumine con una sonrisa. Tanto Yae como Ayaka se congelaron. Presagios Fatui. Los compañeros de Lumine no reaccionaron. Lo habían sabido desde el principio. He oído que hay 2 nuevos heraldos, dijo Yae tras un momento, sonriendo levemente. No esperaba que fueras tú. Para que lo sepas, dijo Koji con naturalidad, actualmente hay otros 2 heraldos en Inazuma. A uno de ellos ya lo conoces. Scaramouche. Ayaka estaba estupefacta. 4 heraldos en Inazuma. ¿Qué es esto, un punto de acceso maldito? Ese mocoso, murmuró Yae con voz sombría. El Shogun debería haberlo desmantelado hace mucho tiempo. ¿Guji-sama, lo conoce? Preguntó Ayaka. Sí. Es una de las creaciones del Shogun Raiden, una marioneta divina. Abandonó Inazuma hace años. Si tienes la oportunidad, mátalo. No te preocupes por la ira del Shogun. Los ojos de Ayaka se abrieron de par en par. ¿Una creación de la mismísima Raiden Shogun? Eso es prácticamente un príncipe de Inazuma. Ya hizo un gesto de desdén. No es más que un problema. Si vuelve a causar problemas, haré que la Shogun se encargue de arreglarlo ella misma. ¿Necesitas mi ayuda? Preguntó Koji con ligereza. Yae lo fulminó con la mirada. Si te dejo ayudar, necesitaría más de 3 días, tal vez 3 semanas. Ayaka parpadeó. Un momento, ¿acaso no sois ambos heraldos Fatui? ¿No deberíais estar del mismo lado? Sí, respondió Koji, pero ese tipo tiene una boca sucia y a nadie en Fatui le cae bien. Matarlo no le importaría a nadie. Yae sonrió con picardía. Ustedes 2 sí que son interesantes, pueblo de Koda. Frente a la estatua sagrada del zorro, una sacerdotisa vestida de blanco permanecía de pie en silencio, con una máscara de zorro, como si esperara a alguien. Esta aura. Yae Miko miró a Anachiru Sato. Había en ella una presencia familiar, propia del linaje Byakugan, pero a la vez extrañamente ajena. No estaba segura de si esa mujer era realmente Kitsune Saigu. Pero estaba segura de que, no soy ella, dijo Anachiru Sato, sacudiendo suavemente la cabeza. Solo soy la condensación de sus recuerdos restantes. Ya veo. Kitsune Saigu ya ha fallecido. El tono de Yae Miko se suavizó. Esa gran mentirosa, dijo que volvería. Pero nunca lo hizo. Y me dejó a cargo del gran santuario Narukami en su lugar. Señorita Miko, ya que me ha encontrado, le pido que complete el ritual sagrado de purificación de Sakura. La voz de Anachiru Sato denotaba una súplica serena. Y entiendes lo que eso significa, ¿verdad? Una vez que el ritual se complete, tú, nacido como la encarnación de la impureza, desaparecerás por completo de este mundo. Yae Miko la miró con solemnidad. Ese es mi último deber, respondió Anachiru Sato con suavidad. Entiendo. Yae Miko dejó escapar un suspiro silencioso. Respetaba la decisión de Anachiru Sato. ¿Cómo no iba a ser Anachiru Sato otra Kitsune Saigu por derecho propio? Verla caminar hacia su final le partió el corazón a Yae Miko. Alala, no soporto este tipo de cosas. Koji extendió la mano a través del aire. 2 esferas de luz blanca aparecieron en sus manos. Una contenía la conciencia de Anachiru Sato, la otra, la memoria de Kitsune Saigu. Sin ellos, el cuerpo de Anachiru Sato se desplomó en un charco de inmundicia violeta oscura. La hierba circundante se marchitó instantáneamente bajo la corrupción. Un rayo, tan hermoso. Los ojos de Yae Miko se agudizaron. Un trueno con forma de zorro descendió del cielo, purificando la plaga con poder electro puro hasta que no quedó nada. Koji, ¿qué estás haciendo? Yae Miko observó las 2 esferas de luz.
Una de ellas era claramente de Kitsune Saiguru, pero no lograba comprender sus intenciones. Refinar su cuerpo, por supuesto, para que pueda volver a caminar por este mundo. Koji sonrió levemente. Con mi bendición, restaurar un alma es fácil, aunque solo sea a partir de fragmentos de memoria. ¿De verdad puedes hacer eso? La voz de Yae Miko tembló ligeramente de emoción. ¿Se supone que eso es difícil? La boca de Yae Miko se crispó. Si fuera tan sencillo, ¿cómo era posible que Teyvat siguiera siendo un desastre? Especialmente para seres como ella, bendecidos por la divinidad. Para recrear el cuerpo de Kitsune Saiguru, lo que más se necesitaba era el linaje Byakudan. Su sangre, imbuida de herencia divina, fue el catalizador. ¿Con esto debería ser suficiente? Yae Miko llenó un cuenco de porcelana con su propia sangre fresca. Su rostro se había puesto pálido. Incluso para alguien como ella, perder tanta sangre requería tiempo para recuperarse. Con la sangre de Byakudan como llave, que la carne renazca del polvo. Que este recipiente despierte de nuevo y reciba la llama de la vida. Koji recitó un conjuro alquímico. El círculo bajo él resplandeció. La sangre Byakudan se fusionó con los reactivos, y el poder elemental que se desbordaba comenzó a fluir e infundir la forma que tomaba forma. Este es el momento de la creación. Dos cuerpos pálidos e impecables se formaron ante ellos. El repentino estallido de luz llenó la habitación con una escena de divina belleza primaveral. ¿Zorros blancos? Koji parpadeó sorprendido. Estos cuerpos habían sido moldeados únicamente a partir de la memoria de Kitsune Saiguru, no había añadido ningún elemento de su imaginación, pero el resultado era una impresionante doncella zorro de cabello blanco. Yae Miko reaccionó rápidamente, envolviendo a ambas figuras con túnicas de sacerdotisa antes de que la mirada de Koji se detuviera demasiado tiempo. Koji parecía un poco decepcionado. Tanta belleza merecía ser apreciada. Kitsune Saiguru fue la primera en moverse, su conciencia fusionándose lentamente con el cuerpo. Aún no podía moverse. Kitsune Saiguru-sama. La voz de Yae Miko temblaba de emoción mientras juntaba las manos, con los ojos humedecidos. Tú eres, la pequeña Miko. Kitsune Saiguru giró ligeramente la cabeza. Su voz era ronca, inusual después de siglos de silencio. Soy yo. Bienvenido de nuevo. Yae Miko asintió suavemente. Así que, ¿realmente he revivido? ¿Qué sueño tan largo fue ese? Kitsune Saiguru sonrió levemente. Debían haber pasado siglos. Incluso aquella joven zorra, Yae, se había convertido en una belleza elegante. Mientras se adaptaba a su nuevo cuerpo, aún conservaba recuerdos del momento en que había sido engullida por la impureza. Anachiru Sato, de ahora en adelante, serás mi hermana pequeña. Kitsune Saiguru posó su mano sobre la cabeza de Anachiru Sato con cariño. Aunque la sacerdotisa de cabello blanco no tenía orejas de zorro, el vínculo de sangre hacía que la cercanía fuera innegable. Anachiru Sato, siempre amable, lo aceptó sin resistencia. Miko, esta será tu hermana menor a partir de ahora. Cuídala, dijo Kitsune Saiguru. Déjamela a mí. El gran santuario Narukami tiene espacio para una doncella más, asintió Yae Miko. Por cierto, ¿cómo ha estado ahí estos años? Kitsune Saiguru probó un bocado de su tofu frito favorito. Se le llenaron los ojos de lágrimas al sentir ese sabor familiar que no había conocido en siglos. Ah, justo como lo recordaba. Yae Miko suspiró con impotencia. Explicó brevemente cómo el shogun había creado una marioneta para gobernar en su lugar y se había encerrado en el plano de Eutimia, dejando tras de sí solo la soledad. Kitsune Saiguru asintió pensativo. Así que, después de todo, eligió el aislamiento. Entonces se volvió hacia Koji, con los ojos brillantes de diversión. Hermanito, ya que me has revivido, ¿quieres algo? Por haberte traído de vuelta, Lady Miko accedió a dejarme tocarla durante 3 días más, dijo Koji con una sonrisa. Oh, pequeña Miko, qué atrevida. Haz tu mejor esfuerzo entonces, da a luz a unos cuantos zorritos más para el linaje Byakudan. Kitsune Saiguru rió juguetonamente. Yae Miko apretó los puños, con las mejillas sonrojadas. Pervertido. Si desea continuar el linaje Byakudan, Kitsune Saiguru-sama, puede hacerlo usted mismo. Incluso siendo una zorra adulta, no podía superar la astucia descarada de Saiguru. Jejeje, no me importaría, pero parece que Koji te prefiere a ti, Miko. La pequeña de antes, ahora estás realmente deslumbrante. Kitsune Saiguru le revolvió el pelo a Yae Miko con cariño. Yae Miko no protestó. Esa familiar caricia en la cabeza, no podía llegar a odiarla. Koji, ¿por qué este cerezo tiene forma de zorro? ¿Se formó de forma natural? Kitsune Saiguru ladeó la cabeza con curiosidad hacia el árbol sagrado de forma extraña. Probablemente único en su clase. Koji sonrió. Deberías preguntarle a Miko sobre eso. Yae Miko frunció ligeramente el ceño.
No recordaba haber plantado nunca un árbol así. No mostraba rastro alguno de creación deliberada, sin embargo, su existencia se sentía antigua, incluso más antigua que el propio santuario. Este árbol es realmente peculiar. Me pregunto si alguno de los seres divinos de tu especie habrá oído hablar de algo así antes. Preguntó Koji. ¿Podría este árbol estar relacionado con ella? Los ojos de Kitsune Saigu parpadearon. Baal e Ishtarot se conocieron en el pasado. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Dijo Koji con una leve sonrisa. Veo. Kitsune Saigu apuró el último sorbo de su sopa. Así que nuestra querida Lady y Ishtarot se conocían. Probablemente ninguna de las dos lo recuerda. ¿Y qué piensas hacer? Preguntó Yaemiko. Ya lo verás. Frente de Tensukaku, Raiden Shogun. Te reto a un duelo. Cuando Yaemiko y los demás oyeron los gritos de Koji, casi se desplomaron al suelo del susto. Sus expresiones decían lo mismo. No puedes estar hablando en serio. ¿Esa es tu estrategia? ¿Simplemente desafiar al arconte eléctrico cara a cara? Como era de esperar, la declaración de Koji atrajo muchísima atención. Kujou Sara, al frente de las tropas de la comisión Tenryou, dio un paso al frente con incredulidad. Ven conmigo, dijo secamente. Acompañó a Koji y a Lumine al interior de Tensukaku. Dado que se trataba de un duelo formal ante el Shogun, Raiden no se negaría. En el interior, el Shogun Raiden permanecía de pie sobre la plataforma elevada, con la mirada tranquila e impasible. Su larga cabellera índigo estaba recogida en una gruesa trenza. Sus ojos de color violeta claro brillaban con una quietud mecánica. Un pequeño lunar adornaba su ojo derecho. En su pecho, casi se podía sentir la hoja que portaba. Retador. ¿De verdad deseas iniciar un duelo ante mí? Su voz era firme. La confirmación definitiva. Solo uno podría salir de este lugar en pie, no soy yo. Koji negó con la cabeza e hizo aparecer una pequeña y radiante criatura viscosa. La criatura luminosa palpitaba con el aura primordial de la creación misma, llenando la sala con una presencia extraña y ancestral. Interrogación de cierre. Raiden Shogun se quedó mirando la sustancia viscosa, absorta en sus pensamientos por un instante. Incluso Sukpu parecía sobrecalentarse. En realidad, incluso entre los 7, pocos conocían el poder del reino de la luz. Su antigüedad era muy superior a la de cualquiera de sus dominios. ¿Un slime? ¿Para desafiarme? Koji se cruzó de brazos. Lumine lo miró con compasión por el arconte. La pobre mujer no se da cuenta de que su ataque más poderoso sigue siendo Electro, y los limos de luz son inmunes a él. El momento de la extinción. Un rayo violeta brotó del pecho de Raiden. La empuñadura de su espada, la Musori-Shin, se materializó, y ella la agarró con firmeza, extrayendo la espada completa de su interior. El dulce y lechoso corte. Los ojos de Koji se iluminaron. Eso sí que es bueno. Esto es lo que la hizo famosa. Lumine se quedó sin palabras. ¿Sacarse la espada del pecho? Eso fue intenso. Bajó la mirada hacia su propio pecho y suspiró. Sí, eso no va a suceder. La de Raiden no fue tan grandiosa como la de Rosaline, pero aún así, impresionante. La espada imbuida de relámpagos se lanzó hacia adelante, cortando el aire mismo, impactando justo en el centro del limo luminoso. ¿Qué? Los ojos de Raiden se abrieron de par en par. La criatura viscosa permanecía ilesa, sin un rasguño, incluso después de su golpe final. Imposible. Ese tajo podría partir el espacio, y sin embargo, esta sencilla criatura lo soportó. Si existiera un texto que indicara el daño, la cabeza del limo habría mostrado un brillante inmune. Perfectamente intacto, su excelencia. Me temo que ha perdido, dijo Koji con calma. La mayoría de los monstruos tenían resistencias. Pero solo las criaturas elementales, como los limos, podían anular por completo ciertos elementos. Este limo es creación mía. Es inmune a su elemento correspondiente. El limo de luz, en particular, es inmune a los 7 elementos de Teyvat, explicó Koji. En otras palabras, a menos que uses la fuerza física, los ataques elementales son inútiles. Raiden guardó silencio. ¿Inmunidad a los elementos? Semejante concepto era absurdo, incluso para ella. Aunque Musori-Shin era su técnica suprema, en esencia seguía siendo Electro. No es de extrañar que fracasara. El poder del reino de la luz. ¿Acaso existe algo así en esta era? Su tono se había suavizado. La frialdad mecánica había desaparecido. Ahora, denotaba una genuina curiosidad. Me lo contó cierta zorra perezosa. ¿La conoces bien?, dijo Koji con ligereza. Raiden entrecerró los ojos, intrigada. Así que incluso sabes que este no es mi verdadero cuerpo. ¿Quién te lo dijo? Una cosa era saber el nombre Baal-Zebul. Pero sabiendo que Raiden Shogun y su verdadero ser compartían un solo cuerpo, solo una zorra de pelo rosa se atrevería a decir eso en voz alta. ¿Cómo no iba a saberlo?
¿Verdad, Miko? Raiden se giró hacia la puerta, donde acababa de aparecer una cola esponjosa. Hace tiempo que no te dejas ver, dijo Yae Miko al entrar en la cámara. Antes del regreso de Kitsune Saigu, ella había sido uno de los pocos amigos verdaderos de Yae Miko. Siempre había odiado ver a ella aislarse en el plano de Eutimia. Pero por mucho que lo intentara, no lograba sacarla. ¿Así que esta es la gente que trajiste? Preguntó Raiden, mirando a Koji y Lumine. Más o menos. Son viajeros que vinieron a Inazuma. Hicimos un pequeño intercambio. Las orejas de Miko se movieron con culpabilidad al recordar aquel intercambio. Solo pensar en transformarse en zorro por ello la hacía sentir fatal. ¡Qué humillante! El decreto de la caza de la visión y la política de aislamiento son un error. Has estado demasiado tiempo lejos de tu gente. El tono de Yae Miko era firme. Los ojos de Raiden se atenuaron ligeramente. No respondió.